Buenos días, jóvenes. Buenos días, Inge. Buen día, Inge. Buenos días, Inge. Bienvenidos. Quiero, antes de empezar, recordarles dos cositas. Como hace algunos días conversamos, subimos la planificación semestral. En realidad en este archivo está la planificación de los 3 parciales. Nos pidieron únicamente la del primer parcial, pero si no hay novedades, esta sería, aunque sí estoy notando que nos estamos atrasando un poquito. No me preocupa mucho eso, la verdad. En algún momento les dije que aprendamos bien, aunque sea poco. En esta planificación tenemos la segunda prueba parcial, que como observan está para el miércoles 17. Miércoles 17, que sería de hoy en 8. La prueba no es más que un ejercicio práctico, que no les va a tomar las 3 horas que dice ahí. Obviamente está esas 3 horas para que tengan tiempo a desarrollar el ejercicio, resolverlo, como quien dice, pasar a limpio. Normalmente hacemos el borrador o de pronto ustedes ya tienen su hoja Excel, usamos una hoja Excel, resolvemos todo bien y luego si pasamos a limpio, indicando todos los parámetros que se han utilizado, los cálculos que se han hecho, bien presentadito, escaneamos y subimos. Entonces por eso es que les he puesto esas 3 horas y les he puesto en la noche prácticamente para hacerlo con tranquilidad y que no haya interferencia, que no haya muchas personas que están usando el sistema, etcétera, etcétera. La prueba no es muy larga, es para unos 30, 40 minutos, tal vez 50 para los que no han leído mucho. Pero tienen esas facilidades. Lo que estoy viendo es que tal vez no lo demos el miércoles, porque la prueba incluye la parte de vigas y armadas, que sí me gustaría. Porque está planteada para resolver el problema con una viga y armada. Entonces, es posible que le movamos un poquito. Eso podemos conversar la próxima semana, le podemos mover para el viernes o para el sábado. Dependiendo de cómo avancemos hoy, cómo avancemos mañana y el miércoles. Yo subí la semana pasada un correo respecto del deber número 1. Entiendo que sí lo revisaron, ¿no es cierto? ¿Sí leyeron? Sí, ingeniero. Ya, como ustedes ven, tampoco es cosa del otro mundo, no son más que los ejercicios que están planteados. Cierto es que recién hemos visto un documento, hoy vamos a abrir otro, y mi intención es que obviamente abramos también el de vigas y armadas. Entonces creo que están 4 ejercicios por ahí, no son más. La idea es la misma, resolver esos ejercicios, resolver primero a mano, en borrador, una vez que está listo, pasar a limpio, bien presentado, escanear y subir. Tienen ahí ya la fecha máxima en la que deben subir. Lo he hecho, a ver, este deber lo dice ahí, puede ser por grupos, un deber por grupo, tal como está indicado. Tal como está indicado en el correo. Bien, ahora, Capitán Mancheno, ¿no me hizo acuerdo de algo? ¿Qué tenía que hacerme acuerdo? Sí, que sea para la corrección de la realimentación de la prueba del día que dimos la prueba anterior. Correcto, pero eso tenía que hacerme acuerdo. Pero bueno, yo sí me acordé, pues a veces no como mucha sardina, entonces me olvido. Pero bueno, sí le tengo previsto. Entonces lo que quería el capitán que me pidió en función de algunos de ustedes, compañeros es que querían revisar la solución de esa prueba que dieron de la evaluación número 1, porque seguramente algunos de ustedes no están muy de acuerdo con lo que sacaron. Entonces podemos ir rápidamente, pregunta por pregunta, viendo cuál era la respuesta correcta y por qué. Entonces vamos a enfocarnos en eso primerito, no es mayor tiempo el que nos toca.
Entonces, la primera pregunta decía la densidad básica de volumen en estado verde. Entre paréntesis, contenido de humedad alrededor del 12%. La respuesta es falso. ¿Alguien tal vez no está de acuerdo con el falso? Robinson, ¿me puede decir por qué es falso? Es porque la humedad es alrededor del 30%. Correcto, correcto. El estado verde en realidad difiere dependiendo de la especie. Cada especie tiene su contenido de humedad diferente, pero se considera verde cuando tiene por lo menos el 30, el 40, el 50. Yo aquí entre paréntesis le pongo contenido de humedad alrededor del 12%. Eso ya es madera seca, ¿no es cierto? Del 15 para abajo ya es madera seca. Entonces, si bien la definición es correcta, pero al poner entre paréntesis una trampita que solo para darnos cuenta si leyeron bien, le estoy introduciendo una falsedad al decir que el verde es contenido de humedad 12%, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos de acuerdo. En la segunda, el duramen es la porción de madera procedente de la parte interna, ¿cierto? Los tejidos muertos son la parte No se externa. está proyectando nada en la pantalla. Ay, no sé. No se está viendo nada. A ver, pues me salgo para ponerle de nuevo. Espérenme un segundito, no sé qué pasó. Presentar ahora una ventana. Evaluación, compartir. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. ¿Ya? Ya, entonces creo que cada vez que cambio de archivo hay que hacer ese proceso. Parece que es eso. Ya. Entonces, la segunda pregunta, el duramen. Bueno, en realidad hay distintas capas, ¿no es cierto? Distintas composiciones. Pero el duramen, si ustedes revisan en los apuntes del manual del Acuerdo de Cartagena, hay una sección transversal donde nos explica cada una de esas partes. Y el duramen es la parte interna, sin ser el núcleo. O sea, la parte que está alrededor del núcleo. La 3. ¿Cuál de las siguientes características no es una característica física? Física, miren. Aquí hablamos de higroscoposidad. Valentina, ¿qué característica es higroscoposidad? Que la madera tiene la capacidad de absorber la humedad Perfecto, y así aumenta su volumen. Eso es higroscoposidad, pero ¿qué tipo de característica es la higroscoposidad? Porque yo digo, ¿es característica física? ¿O sí o no? Sí. No, no es física. Porque yo le estoy diciendo que la respuesta es C, rigidez. ¿Qué características nomás tenemos? Tenemos características Por eso físicas, Inge nos mecánicas. dice A ver, cuál no es la característica física, la correcto. rigidez. Entonces Eso. la higroscopicidad sí es física, es lo que le digo. Me No es dice una la pregunta, no es una característica ya. física la rigidez. La Tiene razón higrosco... usted. La rigidez, ¿por qué no es capacidad física? ¿Por qué no es característica física la rigidez? Porque es característica mecánica. ¿Qué significa característica mecánica? Jocelyn. que tiene ¿Qué es la característica? ¿Qué es la rigidez? ¿Qué tipo de característica es la rigidez? Ahora, preguntémosle así. Jocelyn. A ver, ¿alguien? Perdón, A ver, no, que le estaba viendo, lo escuché. ¿Me puede yo repetir, por decía favor? que estamos diciendo... Estamos en la pregunta número 3. ¿Cuál de las Ajá, siguientes sí, de la... características no es característica física? Entonces, si la rigidez no es característica física, ¿qué características? Mecánica.
Correcto, correcto. Mecánica. Mecánica es una característica de comportamiento estructural, ¿no es cierto? Esa es la característica mecánica o propiedad mecánica también les llaman. Comportamiento estructural. Eso quiere decir cómo se trabaja, cómo se comporta a flexión, cómo se comporta a tracción, cómo se comporta a corte, ¿no es cierto? Esas son las propiedades o características mecánicas. Ya. Eso era lo importante, simplemente diferenciar entre característica física y característica mecánica. La cuarta. Si la madera absorbe agua en forma líquida o de vapor, ¿cuál de las siguientes expresiones no es correcta? ¿O cuál no es correcta? Afecta sus propiedades mecánicas. ¿La absorción de agua afecta la propiedad mecánica de la madera? Karen Denise. Sí, Inge, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. sí la afecta. Claro, claro. Pierde, disminuye sus características, disminuye sus esfuerzos admisibles, en otras palabras, ¿no es cierto? Sí, Ya. Si la madera absorbe agua, ¿se convierte en conductora de electricidad? también. Claro, claro, porque el agua es un buen conductor de la electricidad. La C dice, a ver, Wilson Paul, si la madera absorbe agua, ¿queda propensa al ataque de hongos? Sí, ingeniero. Por supuesto, si la humedad es lo que más propicia el crecimiento de hongos. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Que decía, ¿cuál no es correcta? La D. La madera es un excelente aislante acústico, pero si se humedece o no se humedece, no afecta este comportamiento acústico. ¿Ya? La quinta, a ver, quizá esta tiene algo de discusión. La madera se inflama a una temperatura aproximada de 250, 350, 500, ninguna de las anteriores. Yo digo que la respuesta es A porque es lo que nos dicen las experiencias. La mayoría de especies se inflaman a los 250 grados. Es obvio que si el fuego llegó a 350, esa madera ya empezó a quemarse, ¿no? Y si llegó a 500, pues seguramente ya se está calcinando. Pero aquí lo que me pregunta es, ¿cuándo se inflama? Es como decir, ¿cuándo empieza a quemarse? Y de acuerdo a los estudios es 250. ¿De acuerdo en eso? Inge, una consulta en A ver. esa pregunta. Lo que pasa es que dentro de la normativa que estábamos leyendo, en la parte que dice la protección contra el fuego, nos señala que en realidad se inflama a una temperatura aproximada de 270. Entonces la mayoría tomó de base lo que dice la normativa, lo que estábamos leyendo. Sí, sí. Lo que pasa es que también no todos dicen lo mismo, ¿no? 270. De acuerdo, ya pongamos el 270. ¿Cuál se acerca más al 270? ¿El 250 o el 350? Con 250 ya pasó el punto de inflamación y seguramente ya está en el proceso de carbonatación. No sé si está bien dicho. Sí, por eso decía, puede haber algo de discusión porque no está el valor exacto, porque unos autores dicen 250, otros dicen 270. Y en la NEC me parece que dice 270. Es correcto eso. Pero si nos vamos al rato de seleccionar cuál es A o B, ¿cuál está más cerca? A. Quizá puede que no todos estén de acuerdo, pero de esa manera evaluaríamos, ¿no? Es la que más está más cerca. Pero es que Inge también está considerada como ninguna de las anteriores, entonces me parece que la mayoría escogió esa. Claro, estaba esperando el valor exacto. Bueno, entonces voy a seleccionar quién escogió ninguna, ¿de acuerdo? Vamos, pregunta 5. Pregunta 5. Vamos a darle la opción A o D, le voy a poner. A o D. Los voy a revisar y los que pusieron D les voy a poner como válido. Puede ser, ya está bien. Vamos a la 6. Si la densidad básica de una madera determinada en laboratorio es 0,38 gramos por centímetro cúbico, debe clasificarse como madera clase C, A, B, ninguna. ¿Cuál es la respuesta? Ninguno. A ver, capitán.
capitán Carlos Eduardo. Sí, ingeniero. La respuesta ¿Cuál es la D porque no es ninguna de las que Correcto, están no se considera madera estructural, ¿no es cierto? Pues la respuesta es D, ninguna. Recuerden, esto es importante. Especies de madera hay un montón, hay muchas, y hay muchas maderas que no las conocemos. ¿Qué dice la norma cuando nosotros no conocemos qué tipo de madera es? De pronto sabemos el nombre o de pronto el vendedor nos dice cuál es el nombre, pero vamos a nuestro manual y no encontramos en dónde está, si es A, si es B, si es C. Tenemos dos opciones. La primera, si es que es factible, comprar unas piezas y llevar a un laboratorio y pedir que nos hagan los ensayos, todos los ensayos. Sería lo mejor. Sin embargo, a veces estamos lejos de un laboratorio calificado, de pronto no hay el tiempo suficiente, de pronto no estamos con el efectivo para pagar eso, o de pronto se toman demasiados días en darnos la respuesta. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Lo mínimo que debemos hacer es un ensayo de densidad y de acuerdo a la densidad le clasificamos en A, B o C. Entonces, en la norma, en la NEC 15 ya nos dice de tanto a tanto es A, no, de tanto a tanto es C, de tanto a tanto es B y mayor de esto es A. Entonces, el mínimo ensayo que deberíamos hacer cuando no conocemos el tipo de madera que es la densidad. Entonces, con una densidad de 0,38 no es estructural, no debo utilizar esa madera. Miren que nos dirán, no, si es buenísima, no, si se le usa bastante. Cuidado con eso. Vamos a la 7. Para el diseño de elementos estructurales de madera debe considerarse requisitos de resistencia, requisitos de rigidez, los dos a la vez, o el de uno u otro, pero no ambos. Robinson. ¿Cuál era la respuesta correcta? Aquí dice C. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo más nos influye es los requisitos de rigidez, pero también tenemos que tomar en cuenta la resistencia, porque puede haber casos en que también falle por los requisitos de resistencia. O sea, tenemos que analizar los dos. Recordemos la clase anterior, ¿no es cierto? Recordemos. Primerito chequeamos deformaciones. Deformaciones primero. Y después, si es que pasan las deformaciones admisibles, chequeamos resistencia. Rigidez tiene que ver con deformación y resistencia aquí tiene que ver con las propiedades mecánicas, es decir, que absorba apropiadamente los esfuerzos de flexión, los esfuerzos de corte, los esfuerzos de compresión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son los dos a la vez, no es ni uno más importante que el otro, son los dos. En clase C casi siempre domina la deformación. En clase A domina la resistencia, pero no por eso puedo despreciar la deformación. Entonces, esto es para insistir, tengo que chequear las dos cosas a la vez. La octava también seguramente aquí va a haber un poco de discusión. Los esfuerzos admisibles se los obtienen en laboratorio llevando los ensayos hasta la rotura de la probeta, ¿verdadero o falso? ¿Quién quiere contestar esto? Wilson Steven le veo aquí. Sí, doctor, buenas tardes. Sí, Inge, buenas tardes. Sí, ahí teníamos un poco de discusión con los compañeros si es que era verdadero o falso, porque sí nos había dicho en clase que se realizaban las probetas y se obtenían los módulos ensayándoles, entonces ahí teníamos como que discrepancia en esa. Claro, yo les hice un poquito de historia y les dije, lamentablemente en el diseño estructural con madera,
nuestra norma es fresquita, fresquita por decir del 2015, pero todos los estudios en los que se basa nuestra norma son del año 80, 1980. Y en general, cuando hablamos de madera natural, de madera sólida, no hay estudios actuales. Entonces, siempre estamos regresando a lo que ya alguien hizo en el 80, 81, 82. Ellos sí hicieron un buen estudio de laboratorio, ensayando muestras, rompiendo, y luego hicieron un estudio de factores de seguridad y nos dieron una tabla de esfuerzos admisibles. Ahora, nosotros, ¿cómo diseñamos? Nosotros no llevamos la madera al laboratorio. Yo voy a diseñar en Colorado. Yo no voy a llevar. Lo hice yo cuando hice mi casa en el año 2006. Una manera de comprobación porque quería estar seguro. Y claro, lo que pude comprobar es que el manual tenía razón e inclusive el Colorado es un poco más que B en ciertas, y eso va a pasar, bueno, podríamos ver en laboratorio si tuviéramos la oportunidad de trabajar. Ojalá al final del semestre podamos. Y eso pasa con muchas maderas. La resistencia a flexión es tipo B, la resistencia a corte es tipo A, y por ahí la resistencia a compresión es tipo C. Puede pasar en alguna madera. ¿Qué hacemos? A ver, Paul Alberto, ¿qué haríamos en ese caso tan drástico de que los tres valores de resistencia son diferentes? El uno es A, el otro es B, el otro es C. Rigidez de las velas. Perdón, ¿Puede que me pregunte, hijo? Le decía que nosotros tomamos unas probetas de madera, llevamos al laboratorio y rompemos, y resulta que de acuerdo a los resultados, suponiendo que estén bien calibrados los equipos, resulta, solo por decir que en flexión es tipo A, que en corte es tipo B y en compresión es tipo C. Yo tengo tres especies diferentes. ¿Qué hago? ¿Cuál sería la decisión a tomar? Trabajaría con el peor de los escenarios, con el tipo C. Perfecto, eso dice la norma, ¿no? Tome el peor de los escenarios, eso está escrito en la norma, correcto, correcto, eso es lo que hay que hacer. Y eso me pasó a mí con el Colorado, cuando hice para mi casa, hace ya 14 años. Entonces, yo tomé clase B porque la mayoría de los resultados eran clase B, sin embargo de que tenía dos características clase A. Pero ni siquiera eso tengo que hacer. Si yo ya sé qué especie es, para mi diseño, ¿qué tengo que hacer? Tomar la tablita del manual del Acuerdo de Cartagena. Entonces, ni ustedes ni yo estamos obligados a llevar al laboratorio, salvo que sea una madera que no conocemos y queremos estar seguros. Entonces, ahí estamos obligados. Pero, si usted le dicen, mire, eucalipto, el más común y corriente y que ustedes van a trabajar con mucha frecuencia. Todos sabemos que el eucalipto es clase C. Entonces, ¿tengo que llevar al laboratorio? No. ¿Cómo saco los ensayos admisibles? ¿Del manual o de la NEC? Porque en la NEC está la misma tabla del manual. Pues a eso me refería con esta pregunta número 8. ¿Qué valores yo tomo? No, los que me dé el laboratorio. Primero, porque no estoy obligado a hacerlo. Segundo, porque no es por menospreciar, pero, por ejemplo, el laboratorio de la ESPE no está calibrado. No sé si lo hayan hecho en estos días. Pero está descalibrado desde hace algún tiempo. Dos. Hay que tener cierta práctica, porque como son un tanto manuales los equipos en la aplicación de la carga, todo depende del operador. Recuerden que si leyeron los factores de seguridad, hay un factor que depende de la velocidad con que aplico la carga, porque lamentablemente así son algunos de nuestros equipos manuales o semi-manuales. En eso sí ha cambiado, porque sí hay equipos que son totalmente digitales y que son automáticos.
pero en nuestro medio, o al menos en la ESPE, no tenemos esos equipos. Entonces, si bien algunos pensarán que es verdadero porque en teoría hay que romper las muestras para saber qué tipo de madera es, la práctica no es así. Entonces, por eso la respuesta es B. Tal vez algunos no van a coincidir conmigo, pero ese es el objetivo de la pregunta 8. ¿Qué es lo que hago en la práctica? El manual, pues, usar el manual. Sí. Pero Inge, una consulta. Lo que pasa es que la clase anterior a esta prueba estuvimos revisando al respecto mismo y nos mencionó, supongo que por eso fue la confusión y nosotros nos inclinamos más por el verdadero, porque en clases nos mencionó que nosotros deberíamos llevar los ensayos hasta la rotura para ver el material. Entonces, creo que más por ahí podría ir la confusión. Claro, pero si es que yo no sé qué madera es, si es que yo no sé, y esa es una recomendación, pero mire que la NEC ni siquiera me obliga a eso, ¿no? Lo que dice es, si usted no sabe qué madera es, haga el ensayo de densidad. Y si usted hace el ensayo de densidad, suficiente. Eso dice la norma. Sin embargo, yo les recomendaría, si fuese posible, hagan los ensayos. ¿Por qué? Porque la densidad no es tan exacta. Dentro de una misma clase, digamos en la clase B, yo tengo un montón de especies. No todas tienen la misma densidad. Por eso es que los rongos son un tanto amplios. Y el rato que nosotros usamos el peso para calcular las cargas, ¿cuál tomamos? Un promedio en sí, porque no sabemos el valor exacto. Entonces, yo les decía, es una recomendación nada más, de ser posible, si están cerca, tienen acceso a un laboratorio calificado, háganlo. Pero además ustedes saben que eso implica un tiempo. También es recomendación, cuando vamos a construir en madera, hagamos oportunamente la adquisición de la madera por el tema secado. Nos puede pasar de que la madera nos dicen que está seca y no hay tal. Tenemos serios problemas ya en la construcción cuando la madera no está seca. Bien, en esta no les voy a aceptar. Simplemente es para obligarles un poquito a tratar de aterrizar en la práctica. A veces tenemos la teoría dice una cosa y la práctica es otra. Es solo, miren que el objetivo de algunas de estas preguntas era para insistir en temas específicos, ¿no? Por un lado, y por otro lado, ver si también leyeron. Ya, en una cedí yo, en otra se dan ustedes, no queda más. Bien, dejemos esta parte, ¿les parece? Ya. Capitán Mancheno, ¿qué nos quedó pendiente en la clase anterior? ¿Se acuerdan? Sí, Inge, subió un documento la semana anterior acerca de las vigas continuas. Entonces, Y ya, pero antes de eso, me parece, o ya está todo claro y no entramos a... Me parece, si no me equivoco, en realidad eso debían haberlo revisado, pero quedamos en un poquito revisar la parte del ejercicio práctico, porque eso ya no alcanzamos en la clase. Entonces, antes de empezar el nuevo tema que subimos la semana anterior, ¿alguna pregunta sobre el ejercicio? Sobre los datos, los resultados, las recomendaciones del ejercicio práctico. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Tal vez algún error en el tipeado. Sí, Inge, al calcular la carga muerta no se está tomando en cuenta el nuevo diseño de la viga, solamente se está tomando el peso de la viga anterior. ¿En qué parte, por favor? Cuando cambio la sección. Claro, cambia la sección, pero no cambia el peso de la viga. Eso sería... Verá, porque si no me... A ver, puede ser, pero de lo que yo justo acabo de pasar, la de 7×13, el peso de la viga es 5.915. Perdón, creo que no estoy indicando, ¿no? Parece que una vez más me equivoqué. Aquí este.
Compartir. Ahí. Entonces, mire, estamos con la sección 7 por 13. Ahí. 7 por 13. El peso propio de la vigueta 7 por 13 es 5.92. Como decimos que 7 por 13 no pasa, las deformaciones están muy altas, voy a aprovechar estito. Como la sección no pasa, tengo tres opciones. Aquí están. Aumentar la sección, que es lo que vamos a hacer a continuación. Disminuir la carga. ¿Cómo disminuimos la carga, Camila? Esto creo que hablamos ya en la clase anterior. Aumentando más vigas para disminuir la distancia entre... Correcto, correcto. Disminuyendo el espaciamiento. Recuerden que el peso que le toca a cada vigueta se obtiene como el peso por metro cuadrado que obtuvimos sumando todas las cargas, multiplicando por el ancho cooperante. Y el ancho cooperante básicamente es el espaciamiento entre viguetas. Si yo quiero bajar la carga, porque me pasé en las deflexiones, pues la alternativa es lo que dice Wilson. Aumento más viguetas. Al aumentar viguetas estoy disminuyendo el espaciamiento. Perfecto. Y hay una tercera que es bien interesante y dice romper la luz de cálculo. Chusa, ¿qué quiere decir esto de romper la luz de cálculo? A Bayardo, Gabriel creo que es, Bayardo. ¿Me puede decir qué quiere o qué entiende usted por romper la luz de cálculo? Inge, puede ser colocando una viga principal. Una viga principal adicional, ¿no? Ajá, adicional. Porque recuerden que mi vigueta está apoyada en los dos extremos, ¿no es cierto? Y eso me dio la luz de 4 metros. Sin embargo, estamos viendo que no pasa, que las deformaciones son muy altas. Entonces, una alternativa es bajar la luz, romper la luz. Y eso es lo que usted dice. Aumentar una viga principal, una viga fuerte. Correcto. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Porque al romper la luz, al aumentar la viga, estoy dividiendo el vano de 4 metros en dos vanos pequeños de 2 metros, ¿no es cierto? Pero al hacer eso, ¿qué pasa con el comportamiento estructural de la vigueta? Alexander. No. Ahí es diferente, se comporta como una viga continua y se calculan las deformaciones de otra forma, con otras fórmulas. Correcto, correcto. Yo ya no tengo una viga simplemente apoyada, sino una viga continua de 2 vanos. Cambian los diagramas de momento, cambian los diagramas de cortante y cambian las deformaciones. Perfecto, eso es lo que vamos a ver a continuación. Sino que quería aprovechar lo que dice ahí. Bien, entonces nosotros de 7 por 13 aumentamos a 7 por 18 y quería ver si lo había incrementado. Aquí está, mire. El peso, obviamente, ya no es 7 por 13 que tenía 5 punto algo, ahora es 7 por 18 tiene 6.37. No sé si tal vez no está perfecto el cálculo de este valor, pero se entendería que sí. Ese sería 8.19, Inge. Creo que eso ya me dijo la clase anterior, ¿no es cierto? 0.07 por punto 18 es que está por 650 o por 600, ahí creo que era la discusión. 819 con 650, correcto. Ya, habría que corregir ese valor, tienes razón. Hay que cambiar, no es 637, sino 819, pero en todo caso no va a incidir. Pero bueno, corríjanlo ustedes. Otra cosa, Inge. A ver. Ahí en las deformaciones es L sobre 350, ¿verdad? Para ver la carga viva. Ajá. Sí. Y sobre 300 para la muerte. Pero en este caso el L está considerado de 3.90 y en otros casos de 400, o sea de 4 metros. ¿Debería ser el L de 400 o de 3.90? Bien
Bien. Porque Para el diagrama de momentos, para el diagrama de cortantes, para la fórmula de la flecha, el L es del 400. claro, Para porque los admisibles, el L es 390. Porque para calcular los admisibles, la NEC, el manual de Cartagena, dice tomar luz libre, ¿cierto? Luz libre. Para el cálculo de los admisibles, tomo la luz libre. Pero para el cálculo de las acciones, de las cargas, de los momentos y todo eso, luz de cálculo, es decir, eje a eje. Sí hay que tener cuidado y parece que por aquí en algún lado se fue, ¿no es cierto? Parece que ese cuidado no se tuvo por aquí. Chequenle, por favor, sí puede ser. En todo caso, la diferencia es mínima, pero hay que tener cuidado. Miren, por esto es que en este caso, que le pongo L sobre 300 me da 1.3 y a mí me dio 1.299. Chut, una milésima de diferencia. Yo les digo, yo no me puedo quedar tranquilo con eso, ¿no? Alguien dice, matemáticamente 1.299 es menor que 1.300 y por lo tanto estoy cumpliendo. Sí, pero no. Yo debo tener una holgura, debo tener un margen. No por si acaso, les insisto, por temas de incendio. Una. Y dos, por temas de carga. Nosotros estamos diseñando una vivienda y la vivienda es de 200 kilos por metro cuadrado, eso está en la norma y está bien, hay estudios que justifican. Ingeniero, pero en algunas, a ver, ingeniero, dígame. disculpe, tuve problemas con la conexión, me informaron mis compañeros que me estaba haciendo una pregunta, recién puedo recuperar el audio y el sonido. De acuerdo, no hay problema, ya le pregunto despuesito. Gracias, ya, no se irá. Entonces les decía, a veces las cargas se incrementan masivamente por alguna situación. De pronto estamos en el dormitorio, ustedes están en su dormitorio y vienen a visitarles 3, 4 amigos. Y se reúnen en su dormitorio, empiezan a poner música, empiezan de pronto a brincar, a cantar. Entonces, ocasionalmente y momentáneamente la carga viva puede incrementarse, puede sobrepasarse de lo previsto. Una, dos. Es muy frecuente y eso pasa, por ejemplo, en el centro histórico de Quito. Las casas eran viviendas y ahora son comercios, ahora son restaurantes. La carga viva se incrementó. Entonces, yo calculé con 200 kilos por metro cuadrado, pero la verdad tengo un poco más, 250, hasta 300 de pronto. Entonces, por eso es que hay que tener holguras, márgenes, porque no sabemos en cualquier momento nuestra carga puede ser superada a pesar de que estamos cumpliendo con la normativa. Entonces, yo no me puedo quedar satisfecho con esta respuesta y por eso les digo, no lo acepto como válido y mejor pruebo otra alternativa. Y aquí me parece que me voy por la alternativa de reducir la carga. Entonces digo, incrementemos una vigueta, con lo cual baja la carga y ahí sí ya me quedo tranquilo porque los resultados están con determinada holgura, suficiente holgura. ¿Ya? A ver. Disculpe Dígame. una consultita. Pero, o sea, aquí nos dice que tenemos que mantener una holgura de al menos 10%, ¿no es cierto? Sí, alrededor del 10, alrededor. O sea, no se tiene que cumplir eso, porque por ejemplo, si tuviera una del 5, del 7, o sea, más o menos por ahí, ¿tendría que volver a recalcular o me puedo quedar ahí? Sí, pero el 5% es muy poco. O sea, yo digo alrededor, es que verá, conseguir exactamente el 10, por temas comerciales, porque uso secciones determinadas, porque el espaciamiento tampoco es que pongo cualquiera. Más, en el siguiente capítulo le digo, si yo estoy usando como entrepiso, duela, tablón, un tablero, las placas de estas, ¿de qué dimensión vienen? Una dimensión específica que es 240, 244 exactamente. Entonces, ¿yo qué tengo que usar? Submúltiplo de 240, 60, 80, 48, 30. ¿Para qué? Para evitar el recorte de las placas o de las piezas de madera, que son caras. Entonces, si yo pongo cada 50, como está en el ejercicio, yo tengo que cortar 40 centímetros y botar a la basura. Y eso es bastante plata.
Entonces, por ejercicio está planteado 50, pero por ahí les digo, creo que más adelante, o le hago 60 o le hago 48, ¿ya? Porque hay que siempre pensar en el desperdicio. Me cuesta menos aumentar una vigueta antes que recortar y desperdiciar un tablero. Cada tablero estaba costando $28, $36, dependiendo del material y del tipo de tablero. Entonces pierdo más en el tablero, y no se diga el tablón. Los tablones cada tablón cuesta $16 más o menos. Y el tablón tiene 24 de ancho por 240, entonces necesito un montón de tablones para formar el entrepiso. Y si de cada ese montón de tablones voy a desperdiciar 40 centímetros, es muchísima plata la que estoy botando a la basura, o a la chimenea, en el mejor de los casos. Por lo tanto, es preferible usar espaciamientos submúltiplos, recuerden eso. Que mi viga quede un poco más holgada, en vez del 9% que se quede con el 15% de holgura, pero no me cuesta, no desperdicio el tablero. Bien, hasta ahí. Luego planteo el ejercicio número 1, donde les digo probar dos alternativas, ¿no? Este ejercicio número 1 está para el deber, es parte del deber, es decir, resolver las dos alternativas, bien presentado, y luego en un solo documento con los otros ejercicios, pues subir el día que está especificado. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? Ingeniero, una consulta. En las dimensiones de la viga usamos la viga de 7 por 18, porque usábamos una viga y media. Ajá. Pero, por ejemplo, exactamente sale 19,5. ¿Por qué era que le tomábamos de 18 el valor? Porque para unir dos vigas tengo que cepillar las dos vigas. Tengo que cepillar. Entonces, yo tengo 13 centímetros de viga. La mitad de la viga es 6,5 y usted por eso dice 13 más 6,5, 19,5. Pero yo les decía, cuidado. Para cortar la viga, la sierra en el aserradero se come medio centímetro, porque la sierra tiene ese grosor, y al pasar, por eso es que cuando ustedes van, no sé si han ido a un aserradero, tienen montañas de aserrín. ¿De dónde salió el aserrín? De la madera, del tronco, del árbol, de la viga, de ahí salió el aserrín. Al cortarle la pieza de madera, pues la sierra se come y la madera sólida se transforma en aserrín. Entonces, si yo voy a unir dos piezas, las dos piezas tienen que tener una superficie súper lisa, y eso solo lo obtengo si a cada una le paso por la sierra. Entonces, ahí ya perdí 1 centímetro. Entonces, usted dirá, bueno, pero sería 12,5 más 6, me da 18,5. Sí, quizá lo exacto es 18,5, pero yo prefiero trabajar al centímetro, y ese medio, esos 5 milímetros me queda como un pequeño margen de holgura, ¿no? Entonces, esa es la razón. Ya, ingeniero, muchas gracias. Listo. Entonces, vamos a ver el siguiente, que como ya les introduje hace un ratito, son las vigas continuas. Súper importante y súper útil, y que todo el tiempo vamos a usar eso. Entonces, cerremos este documento y veamos el siguiente. Pero me toca dejar de compartir y volver a presentar el otro. Presentar una... Pero disculpe, la dimensión de los tablones y el costo que dijo, ¿me puede repetir, por favor? Ya, los tablones normalmente vienen de 24 por 240. Normalmente. Uno, cuando necesita algo especial, puede mandar a traer. Recuerden que suena medio raro mandar a traer, pero lo que pasa es que en el bosque se instalan las máquinas, botan el árbol y ahí mismo ya traen cortaditos. Entonces usted, sobre todo para las gradas, por ejemplo, quiere usar un tablón más ancho. Entonces usted puede decir, vea, voy a necesitar 14 tablones de 28 de ancho. Entonces en el aserradero le van a decir, bueno, le puedo conseguir, deme 15 días, deme 3 semanas. Nunca le va a decir, ya mañana le traigo. Primero, porque el bosque está lejos, y segundo, porque tienen que preparar. Y tercero, tienen que buscar árboles robustos para poder cortar eso. Entonces, usted sí puede pedir de mayor dimensión, pero por un lado le toma tiempo y por otro le van a cobrar bastante más. No le van a hacer la proporción de 28 a 24.
van a cobrar bastante más. Pero ocasionalmente sí se puede. Lo usual es 24 y el largo 240. Eso sí, en duelas, en tablones, en medias duelas, en, ¿cómo les llaman ellos? Alfajías, vienen en 240. Lo que son las piezas, las vigas, esas sí vienen 3, 4, 5, 6, 7 metros al metro. Usted necesita de 480, tiene que comprar de 5. Usted necesita de 520, tiene que comprar de 6 metros. Tiene 80 de desperdicio. Así es, el aserradero le vende por metros. Porque así traen del bosque y así a ellos les resulta, ¿no? Entonces, eso tengan cuidado cuando están planificando su casa. En mi casa, el arquitecto le planificó los módulos de 4 metros. 4 metros funciona bien, ¿no? Pero el tema es que si yo hacía los módulos de 4 metros, mis vigas tenían que ser de 410 o de 420. Por un lado, porque tienen que apoyarse al otro extremo de la columna. 4 metros es de eje a eje. Y yo tengo, en las de fachada, tengo que cogerle 10 o 12 centímetros afuera. 1, 2. Las vigas, a veces las puntas vienen ya lastimadas, comidas, un poquito rajadas. Casi siempre nos toca cortar 5, 4, 6 centímetros, desperdiciar. Entonces, me tocaba comprar vigas de 5 metros, un desperdicio enorme. Entonces, yo le hice un ajuste al plano arquitectónico, ya en la construcción, y le moví todo a 380. Reduje las dimensiones a 380. Entonces, ahí sí, yo podía usar vigas de 4 metros. Eso hay que tener en cuenta. Obvio, cuando yo puedo planificar, pero cuando a usted ya le dan un proyecto arquitectónico y el dueño dice, esto es lo que quiero y estas son las medidas que yo quiero, nada que hacer. Simplemente comprar la madera pensando en que hay que desperdiciar determinada cantidad, determinados centímetros. ¿No queda más? Bien, entonces, entiendo que... A ver, ¿alguien me preguntaba? Disculpe, ¿y los espesores de las duelas? O sea, normalmente, ¿qué nomás se La puede? duela viene de 2,5 centímetros y el tablón viene de 4. Eso es lo usual. 2,5 en duela, 4 centímetros en tablón. Ya, listo, Inge, muchas gracias. El tablón es súper importante porque lo usamos o como acabado de lujo, en una sala, por ejemplo, en un comedor, o lo usamos como elemento auxiliar de construcción en los andamios. Miren, en los andamios se usa tablón. ¿Por qué? Pues porque el espaciamiento entre las dos pares de módulos de acero es de 1,20. Entonces, si yo pongo una duelita y me paro encima, bueno, posiblemente me voy a ir al piso con todo. Entonces, en los andamios se usa tablones, porque el espesor es más grande y por lo mismo resisten más carga. Además de que a veces están trabajando 2 o 3 personas, están con su cajita de mortero, están enluciendo, están asentando bloque, ladrillo. Entonces, en los andamios se usa el tablón necesariamente. Ya, bien. Inge, ahí en este documento usted nos menciona en alguna parte que los valores estándar son de 244 y que debemos utilizarlos un múltiplo de 61, 81, etcétera. Pero luego en el ejercicio emplea 240 y usa 60 como submúltiplo. ¿Por qué le resta esos 4 centímetros? Ya, porque como les contaba hace un ratito, si son vigas, si son duelas, si son tablones, no sé si usted ha visto en un aserradero, le tienen apilado, le tienen medio acomodado, cruzado, que es para que haya ventilación y se sequen. Pero en todo caso, la manipulación es manual. Lo tiran, lo botan, lo acomodan, y eso hace que las puntas estén lastimadas. Por eso yo decía, termino cortando 4, 5, 6 centímetros. ¿Ya? Si yo trabajo, si yo compro el material a una empresa que hace tratamiento, por dar nombres, de TecnoSuisse, ITM, algunas. Estas me dan la medida exacta, porque obviamente como es un proceso industrializado, lo hacen con precaución, lo hacen con equipo, mueven todo apropiadamente, con el personal
entrenado apropiadamente, entonces ellos sí le garantizan las dimensiones y más que garantizar las dimensiones, están sanas, las piezas están completitas. En el aserradero, pues le va a pasar a usted que vienen ya trizaditas, vienen la comida en la esquina, o a veces se empieza a podrir la puntita porque está en contacto con el suelo. Entonces, por eso es que, si bien viene de 2.44, pues trabajamos con el 2.40 porque voy a tener que volarle un pedacito. ¿Sí? Cuando yo uso tableros, por ejemplo, tableros triplex, los tableros vienen de 2.44 y como el tablero viene de un proceso industrializado, ahí sí casi siempre está sanito. Y yo puedo usar, y eso lo vamos a usar cuando hago paredes portantes, eso lo vemos en el tercer parcial, ahí ponemos las viguetas, las columnetas cada 61, porque 61 es submúltiplo de 2.44, ¿sí? Pero en secciones macizas, en vigas, difícilmente. Trabajémosle con el 2.40. Por esos cuidados que hay que tener. Bien. Bueno, ahora sí vamos. Ya nos dijo algunos de sus compañeros hace un ratito, cuando trabajo con vigas continuas, esto es lo que me interesa. Sí se ve ese diagrama diagrama de viga continua, ¿no es cierto? Tenemos una viga continua de 2 vanos, un diagrama de cortante, un diagrama de momentos, donde por supuesto ya los momentos máximos, los momentos positivos son diferentes. Ya no es WL cuadrado sobre 8 el momento positivo. El momento negativo sí es WL cuadrado sobre 8, sí, las dos luces son iguales como están aquí, L y L. Pero mucho cuidado, no siempre van a ser iguales. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con madera, por lo general, al hacer el entrepiso viendo desde abajo, como la madera me cuesta y es vistosa, es agradable, da calidez, yo quiero ver, no lo voy a ocultar con un cielo raso falso, no lo voy a ocultar, va a estar visto. Entonces, no siempre se coloca en la mitad exactamente, sino que aprovecho por ahí la presencia de una pared, por ejemplo, para ponerle como remate de la pared. Entonces me queda movida 10, 15, 20 centímetros más allá. O de pronto, en una luz grande, no voy a aumentar una viga, voy a aumentar 2 vigas en los tercios. Cuidado, ahora ahí se me hace una viga continua de 3 vanos. Entonces, este diagrama que está, no sé si les es familiar para los que han revisado el manual del Acuerdo de Cartagena, este diagrama está sacado de ahí, ¿no? Está hecho un escaneado, le escaneamos y le pegamos aquí esta gráfica. Es del manual del Acuerdo de Cartagena. Pero esto es un caso particular donde
poner cada 50 centímetros, voy a poner cada 60 porque es un múltiplo de 240. Y pruebo con una viga enterita, creo que dice, ¿no? Con la de 7 por 13. Recuerden que para la luz de 390 no me dio la de 7 por 13. Y aquí en cambio vamos a demostrar que debido a que la flecha es menor, miren esas deformaciones, son insignificantes. Insignificantes. Aquí L dice 200 debería ser, ¿cuánto debería ser? ¿Está bien que sea 290, 200? No, se debe hacer unos 100 No. restado la mitad de la viga. Correcto, yo debo introducir ese grosor de la viga, que ¿cuánto será? Si todavía no he diseñado, ¿no es cierto? Justo más adelante está. Pero yo debería asumir, decir, como es una viga importante y va a tomar bastante carga, pongamos lo mínimo 2 vigas juntas, ¿no? O sea, lo mínimo 12 o 13 centímetros, lo mínimo, ¿no? Entonces yo debería restar los 390 menos los 12 centímetros y la mitad de eso. Entonces no es exactamente 200, no es ni 190, creo. Pero en todo caso la diferencia no es significativa. En todo caso... Ahí para la carga total, utiliza, sería L sobre 300, no sería 200 sobre 300. Usted calcula 300 para la carga total. Ahí la deformación utiliza 300 sobre 350. Ya. Y debería ser 200 sobre 300, ¿no? Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Es 200 sobre 250. Estamos aquí, estamos hablando de este valor de aquí. Entonces sería 200 para 250 y eso nos da 0,8. Un poquito menos, pero claro, ahí hay un error. En luces grandes sí puede ser representativo. En realidad aquí es 0,80. Pero, bueno, afortunadamente la diferencia es tan grande que no tenemos problema. Entonces, como hemos demostrado que no tengo problemas con deformaciones, sigo con resistencia. Vamos cortante, vamos momentos, y entonces calculamos esfuerzos en flexión, como ven, súper holgado, esfuerzos en corte, sección maciza, entonces 3B sobre 2BH. No hay para qué complicarse más. Súper holgado. Pues miren cómo cambió el asunto, ¿no? Cómo cambió. Al introducir la viga en la mitad, bajó la luz. ¿Y por qué cambia tan drásticamente? Porque la deformación se calcula con L a la cuarta. L a la cuarta. Y la luz bajó de 400 a 200. Entonces bajó full, 8 veces. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que nos da. Entonces, el ejercicio número 2 dice, como ya vemos que 7 por 3 está exagerado, aquí sí está exagerado, probemos qué pasa con 7 sobre 8. Entonces aquí les hago caer en cuenta y digo, ¿cómo así 7 sobre 8 si la 7 por 8, si la viga es de 7 por 13? Bueno, porque le estoy reportando un tercio en prevención de que ese tercio tengo que usarlo en alguna parte. Si no, mejor le dejo la viga entera. Entonces, ese tercio seguramente podemos utilizar, como lo vamos a ver luego, en una pared portante. En una pared portante yo uso vigas en el piso, en el tumbado, uso columnetas, varias, por eso es una pared portante, pero también necesito arriostramientos para que la columna no pandee. Entonces, ahí puedo usar este tercio de viga. Porque el arrastramiento solo es para que no pandee, entonces no tiene que ser súper robusta. ¿Ya? Entonces, por eso es que le digo 7 por 8. Un tercio me va a servir después. Y esta partecita, a ver, dígame. Sí, disculpe que le corté una consultita. Esta viga principal, igual que las otras, sobre estas se están apoyando las viguetas, ¿no es cierto? Sí. Entonces no es necesario incluir la carga que le aporta las viguetas a esta viga principal dentro de carga muerta. Sí.
Sí, claro, claro. Entonces de ahí no No está faltaría. incluido. Veamos. Porque se encarga Marta solamente le toma los 23 que le había calculado antes, pero eso está, o sea que solamente está incluido así como que las cargas anteriores. Ya. O sea, solamente le toma el enduelado, las instalaciones, pero o sea, no sé si es que debería aumentarse las viguetas también o no. Claro que sí, por supuesto, tiene toda la razón usted, porque ahora estamos pensando, vamos a diseñar, el ejemplo 3 dice la viga intermedia. Entonces, ¿qué actúa sobre la viga intermedia? Actúa el enduelado, El enduelado, las instalaciones, si es que hubiesen las paredes. Si hubiese paredes, claro, tengan cuidado, las paredes pueden ser 100 o más kilos por metro cuadrado y ahí sí se sube un montón. Ajá, pero y definitivamente, cierto es que las viguetas, el peso por metro cuadrado, las viguetas es poco, 5, 6, 7 kilos, dependiendo de la sección. Pero es importante, para que sea exacto, debo sumarle eso y por favor corrijan si es que aquí no está, parece que no está porque está el mismo 23. ¿Cómo obtuvimos este 23? El 23 es de las instalaciones y del enduelado, los 2 centímetros de enduelado por el peso específico de la madera y las instalaciones. Ya. Entonces definitivamente nos falta sumar unos 6, 7 kilos. ¿Cómo le calculo el peso por metro cuadrado de las viguetas? Se le saca el volumen de las viguetas, se lo multiplica por el peso específico, después por el número de viguetas y eso se divide para el área en el que están apoyándose. Entonces ahí se tendría un peso repartido en área y se lo multiplicaría por el ancho cooperante y se tiene la carga que aporta las viguetas. De acuerdo, ese es el valor exacto. Es el valor exacto, pero como el número de viguetas todavía puede estar susceptible de variación, porque todavía podemos decidir o aumentar o quitarle, como vemos más abajo, estamos probando opciones. Lo que solemos hacer es al peso de la vigueta, que es lo que usted dijo, la sección, 0.07 por 0.13 por 50, eso me da kilogramos por metro lineal, ¿no es cierto? O kilogramos sobre cada metro lineal. Eso le divido para el espaciamiento de las viguetas, 0.6 por ejemplo, y eso me da kilos por metro cuadrado, ¿ya? Lo que usted dijo es más exacto, pero este es suficientemente preciso y no depende de cuántas viguetas estoy usando, es en función del espaciamiento. Al final es muy pequeña la diferencia, pero si usted hace de otra forma, está bien, está correcto. Entonces aquí me faltaría multiplicar 0.07 por 0.08 por 650 dividido para 0.6. Si hacen esa operación, 0.07 por 0.0650 para 0.6, me dan lo que les decía, 6.07 kilos por metro cuadrado. Por metros es muy, pero no es despreciable, incluirle para que esté, como ya vimos de antes, en un caso la deformación tan apretadita, que si yo incluyo el peso de esto, a lo mejor ya me paso, ¿no? Entonces sí es importante considerar eso. Inge, y al final, como tenemos esta carga por metro cuadrado, o sea, solo le multiplicamos por el ancho de cooperante de la viga principal. Claro, es que yo en vez de poner 23 kilos por metro cuadrado, yo pondría 29, pues. Porque sería 23 más 6.07. Ahí sí le redondeo y digo 23 más 6, 29. Entonces aquí, en lugar de 23, estaría 29. ¿Sí? Entonces eso se le suma a los 23. Claro, lo que cambia es el peso por metro cuadrado. Para tener la idea clara de todo lo que está encima, ¿no? También lo puede ser por el camino que usted dijo, por supuesto, estamos haciendo exactamente lo mismo, sino que le saco del paréntesis, nada más. ¿Ya? Es lo mismo, sino que para tener una idea más clara del peso exacto. Bien, entonces, solo para que tener una idea, hemos puesto 13 por 13, dos viguitas juntas. Suena lógico, suena fácil, es fácil constructivamente hablando, pero miren la deformación que tenemos.
4 centímetros de deformación total, imposible, ¿no? Imposible cumplir con esa deformación. Entonces, alguien dirá, chutas, aumentemos más vigas. Sí, pero miren la solución que hemos hecho. Coloquemos una encima de otra. 7 por 25, nuevamente estoy, 13 más 13 es 26, estoy descontando medio centímetro en cada viga y por eso me da 7 por 25. Sí, pero esta es una solución arquitectónica que implica que las otras vigas principales también tengan por lo menos 25, ¿no? Porque si no, pues el empate de esta viga fuerte del medio con la viga lateral puede tener algo de problemas por un lado y estéticamente tampoco se va a ver muy bien, ¿no? Pero 7 por 25, ¿cómo ensamblaría esta viga de 7 por 25? Porque poniéndoles juntas una pegada a la otra es facilito, ¿no? Unos pernos cada 80 con tuerca y listo. Pero al ponerle una encima de otra, ¿qué tengo que hacer? Perno de 25 centímetros. ¿Encuentro pernos de 25? ¿Alguien? ¿Alguna placa? Sí puede ser, correcto. Puede ser una placa de costado lateral, ¿no es cierto? Yo puedo colocar, como voy a colocar una columna encima, una viga encima de la otra, pues para ajustarle tengo que poner placa metálica, ¿no? Perno arriba, perno abajo y le hago sándwich. Sí puede ser. Pero de pronto, bueno, algún atrasado recién entró, creo que ya. Lo usamos lo que llamamos platinas. ¿Cuál es la diferencia entre la platina y la placa? ¿Alguien sabe? Kevin, Gustavo, ¿sabe tal vez usted? Tal vez que las platinas son un poco más delgadas, Inge, y tienen un poco igual que la placa. Son casi lo mismo, la diferencia es que la platina viene en dimensiones específicas, viene como las varillas, viene en dimensiones de 6 metros de largo y yo tengo 1 pulgada, pulgada y media, 2 pulgadas, 2 y media, 3 pulgadas, hasta ahí viene la platina. Entonces ya vienen dimensiones específicas. Entonces yo compro, deme 2 platinas de 2 pulgadas, ¿ya? Y eso me llevo y luego voy recortando. ¿Cómo viene la placa? ¿Alguien? La placa no viene por planchas enteras. Planchas de 1,22 por 2,44, correcto. Entonces, ¿cómo? ¿Qué me hago yo con una placa enorme comprando eso? Es la plata que estoy invirtiendo. Si yo estoy dedicado a estas estructuras metálicas o de madera con acero, no hay problema, porque tarde o temprano lo voy a seguir utilizando. Pero no siempre es así, al menos algunos nos dedicamos a todo lo que aparece, hormigón, acero, madera. Entonces, no es que puedo darme el lujo de tener muchas placas y de distintos espesores en una bodega. Además, necesito una bodega, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos es preferible comprar las platinas, que son lo mismo, solo que ya vienen en dimensiones más cortas, específicas, y por lo tanto me cuesta bastante menos. Ahora, yo también puedo comprar las placas en un proveedor, solo por citarles ejemplos, no tengo nada con Cubic, pero en Cubic da un buen servicio y usted va, deme 5 placas de 30 por 30, 4 placas de 25 por 35 y unas 2 plaquitas de 40 por 32. Y ellos para el día siguiente ya le tienen. Y si quiere perforaciones, ya le dan con la perforación. Y no le cuesta mucho. No es el único. Puede hacer eso en Novacero, puede hacer eso en Dipac, en Impact. Es decir, hay proveedores que le facilitan esto bastante. Pero de todos modos usted tiene que conocer dónde están, quiénes son. Al principio puede que le sea un poco complicado, pero después ya es simple. Solo que la ciudad es bien grande y estas están ubicadas en determinados sitios específicos. La platina usted la encuentra en cualquier ferretería,
y la inversión, bueno, la platina lo va a utilizar media platina, 2/3 de platina, 1/3 de platina, pero el resto que me sobra lo usaré en una siguiente obra. Como es fácil de guardar por las dimensiones, pues no me va a ocupar ni mucho espacio, ni se me va a oxidar, ni cosas por el estilo, ¿no? Bien, siempre tengan en cuenta, y yo les pido y les exijo eso, cuando ustedes hacen un esquema, y si alguien me pone una viga de 7 por 25, tiene que decirme cómo va a armar. ¿Qué quiere decir cómo va a armar? ¿Qué perno voy a usar? ¿Qué placa o qué platina voy a usar? Y yo podría no usar la placa o la platina. Yo puedo colocar verticalmente un perno, pero decía un perno de 25, y como necesito rosca, tuerca, no hay. ¿Qué puedo usar alternativamente, saben? ¿Alguien sabe? ¿Brian Steve sabe? Esto es interesante porque ya tienen que irse familiarizando con el mercado. Los pernos vienen máximo de 6 pulgadas, 7 pulgadas, pero yo aquí necesito 10 pulgadas. Difícilmente van a conseguir de 10 pulgadas, o si lo consiguen, pero son bastante costosos. ¿Qué puedo hacer? Podríamos usar una varilla. ¿Qué varilla? ¿Una varilla común y corriente? No, puede usar una varilla roscada. Varilla roscada. Estas varillas vienen de 3 metros y es prácticamente eso como un perno de 3 metros de largo, donde usted le va cortando a la medida que usted necesita. Entonces, claro, me compro 1 o 2 varillas roscadas, vienen de 3 metros, no me cuesta tantísimo y yo puedo sacar pernos de la longitud que necesito, de acuerdo a cómo voy ensamblando. Entonces, es fácil también, obviamente no, eso no encuentro en cualquier ferretería, pero los proveedores de pernos tienen las varillas roscadas. Entonces, esto simplemente pone tuerca arriba, tuerca abajo, y pone unas arandelas. Bayardo Gabriel, ¿usted sabe para qué se ponen las arandelas? Para que el tornillo no perfore toda la madera, ingeniero. Correcto, para evitar lo que se llama la abolladura. Es decir, si yo solo coloco el perno y pongo tuerca arriba, tuerca abajo, con el uso, con el movimiento, el perno va ensanchando el hueco, la perforación, ¿no es cierto? Si mi perno es de media, yo paso la broca de media y me entra justito el perno, le ajusta y ya está. Pero si yo no he puesto la arandela, con el tiempo, no es inmediato, esa perforación de media pulgada, que son 12 milímetros, pues se hacen 15, se hacen 18, se hacen 20 milímetros y hay un juego y ya no ajusta. Entonces la arandela lo que hace es repartir los esfuerzos de la tuerca a la madera y de esa manera evitar la abolladura de la madera, evitar que la perforación se me ensanche con el paso del tiempo. Entonces, eso es importante también tener en cuenta. Arandela y perno, necesariamente. Bueno, creo que hemos terminado esta parte. Como ven, no había casi ninguna novedad. Aquí planteo algo que es importante. Recordemos que esta viga principal que le he incorporado para romper la luz de la vigueta descansa en la viga principal lateral, ¿no es cierto? Entonces, al descansar en la viga lateral, ¿qué le transmite esta viga intermedia a las vigas laterales? Una carga puntual. Carga puntual, correcto. Carga puntual. Tengan cuidado, le transmite carga puntual. Entonces, por eso en el ejercicio número 3 dice diseñar la viga principal lateral que sirve de apoyo a la viga intermedia. Entonces, lo interesante es que al transmitirle carga puntual, los diagramas de momentos, los diagramas de cortantes son diferentes. Las flechas, las deformaciones son diferentes, son otras fórmulas. Entonces, aquí van a tener que revisar, sea el manual del Acuerdo de Cartagena, sea algún libro de resistencia de materiales o su cuaderno de estructuras isostáticas, y ahí van a tener las que necesitamos.
Entonces, por favor, desarrollen este ejercicio, es parte del y es bien importante porque es frecuente, más de lo que ustedes creen, el tener cargas puntuales. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí con seminarios? Sí, Inge, disculpe, y esta viga que nos dice diseñar para este ejercicio, o sea, ¿también se están apoyando las otras dos principales? ¿Les tomamos en cuenta o solo esta, la intermedia? No, pues, es que verá, las otras dos principales deberían estar actuando o apoyadas sobre las columnas. Porque yo debo tener columnas en las cuatro esquinas, ¿no es cierto? No están dibujadas en el esquema inicial, pero necesariamente tienen que tener estas vigas principales apoyos, y los apoyos serían unas columnas. Entonces, solo esta viga intermedia adicional es la que termina transmitiendo cargas puntuales a las vigas laterales. ¿Sí está claro eso? Entonces solamente sería una carga puntual, ¿verdad? Solo sería una carga puntual. No pierdan de vista, eso sí, que necesariamente por el tema del entablado o de lo que yo tenga encima, yo voy a tener una vigueta sobre estas vigas laterales, ¿no? Una vigueta al inicio y otra vigueta al final, ¿verdad? Porque si no el entablado me estaría trabajando en volado, ¿no es cierto? Claro. Pónganse a pensar en eso, es súper importante eso. Y a eso les dejo como tareita. Listo, Inge. Y la carga que le transmite, disculpe, ¿qué carga? O sea, ¿qué deberíamos considerarle? O sea, justo la reacción en ese punto o le tomamos un cargo. Las reacciones, justo lo que usted acaba de decir, pues, si la viga se apoya en otra viga, ¿qué le transmite? La reacción de apoyo. Usted calcula las reacciones de apoyo, acción igual a reacción. Entonces, la reacción de la viga intermedia se convierte en acción, carga externa para la viga lateral. Ya. Listo, Inge, muchas gracias. Bien, listo por hoy. Por favor, revisen esto nuevamente. Traten de resolver el ejercicio número 3, recuerden que es parte del deber. Y mañana voy a subir el tema de las vigas Z. Por favor, lean porque las vigas Z van para la prueba. El día miércoles siguiente tendríamos una videoconferencia para hablar de las vigas Z. Y yo creo que por eso les decía que a lo mejor prueba no viene que sea el mismo miércoles, para que ustedes tengan tiempo y yo decía que de revisar lo que con la próxima videoconferencia. Bueno, listo por hoy. Muchas gracias.